Duendes. Los seres elementales, o feéricos, son criaturas que se dice, viven ligados a los elementos, el fuego, el agua, el viento y la tierra, son una imagen grotesca del ser humano, como el ser humano es una imagen grotesca de Dios, estos seres carecen de alma, viven por siglos, y todos ellos son herejes. No son ni animales, ni seres humanos, ni fantasmas, por eso los llaman la tercera raza o los otros, pues no pertenecen al reino de los vivos ni al feudo de los espíritus, ellos habitan el plano astral y nosotros el plano físico, se dice que solo los niños pequeños y los animales pueden verlos, pues los adultos que ya son muy del mundo y sus problemas no tienen un nivel de conciencia suficiente para percibirlos, son muy pocos los adultos que han visto a estos seres. A este universo pertenecen una enorme variedad de seres, solo por mencionar algunos: las hadas, las lamias, los nuberos, los elfos, los mergous, los trolls, los gnomos, y por supuesto los duendes. La palabra duende proviene del castellano antiguo y es una contracción de duen de casa, que quiere decir, desde luego, dueño de la casa o amo del hogar. Debemos aclarar que usamos la palabra duende, de manera genérica, para designar a una gran variedad de seres elementales, ligados al elemento de la tierra, y particularmente a los de costumbres domésticas, sin distinguir especies en particular, son seres pequeños, su variedad de tamaños va desde unos pocos centímetros y mucho más, aunque jamás sobrepasan el metro de altura, su forma es muy variada, ya que el nombre abarca muchas especies, pero todos tienen el comportamiento de un niño travieso. En México, nuestros duendes son los aluxes y chaneques, y alrededor del mundo existen diferentes especies: leprechauns, trasgos, dianius, simicius, busbosus, chullachaquis y pipsies, entre muchos otros. De Irlanda a España, de Australia a Perú, en todos lados estos seres son causantes de travesuras en los hogares. Durango tiene también muchas historias que describen las travesuras de estos seres, particularmente en el barrio del Calvario, uno de los pocos barrios que sobreviven y por ende muy antiguo. Es curioso que muchas de las historias que tienen que ver con duendes sean de este barrio. En primer lugar les contaré la historia de un duende que merodeaba las casas de la calle del Calvario y al cual los vecinos llamaban el enano. La niña María tenía 7 años, allá por el año 1954 vivía en la calle de El Calvario, con sus tíos que se hicieron cargo de ella, y su prima Claudia de 12 años, pues el matrimonio de la tía Santos y don José, su marido, no tenían hijos propios, por eso se hicieron cargo de estas dos niñas, que por diferentes circunstancias quedaron bajo su cuidado. El día para estas niñas comenzaba muy temprano, y su vida era bastante diferente a la vida de los niños en la actualidad, pues en aquel entonces, además de ser una vida sin los ocios y placeres que nos ofrece la tecnología de hoy, también las responsabilidades eran muchas para la mayoría de los niños de la época, y de la disciplina ni hablamos, pues era muy dura y las palizas algo habitual, incluso los fines de semana trabajaban, como ese sábado que comenzó muy temprano para las niñas, los tíos salían a misa de gallo y regresaban hasta la hora de comida. Las niñas debían hacer la limpieza de la vieja casona, y tener lista la comida para cuando regresaran sus tutores, de visitar a sus amistades y atender sus pendientes. De por sí, hablar que dos niñas pequeñas debían hacer el aseo de la casona y preparar la comida, ya suena a bastante trabajo, pero además debemos tomar en cuenta la línea de tiempo, es decir, en ese entonces era común que en el corral tuvieran algunos animales, en este caso unas gallinas, a las que había que alimentar, además no tenían licuadora, por lo cual, debían moler los vegetales en el molcajete y atizar el fogón para cocinar los alimentos, pues aunque ya existían las estufas y las licuadoras, en realidad pocas familias podían comprarlas, ni hablar de una televisión. Recordemos que en Durango la televisión llegó hasta las Olimpiadas del 68 y pocas familias podían pagar un aparato de estos, y de por sí tenían prohibido encender el radio sin que estuvieran los mayores. Por si todo esto fuera poco, era necesario que las niñas fueran al molino a moler el nixtamal, para después amasar, hacer las tortillas y preparar la comida. ¿Se preguntarán ustedes cómo dos niñas pequeñas podían hacer todo eso? Los lectores que vivieron esos años recordarán que en ese entonces la disciplina era durísima para los niños. A pesar de todo esto, las dos pequeñas encontraban tiempo para jugar y divertirse, terminaban el quehacer temprano, para dejar libre un par de horas, antes de ir al molino a mediodía y tener tiempo de hacer la comida.
Esa mañana, decidieron jugar las dos pequeñas a las escondidas. Claudia se fue al corral de atrás que ya era parte del cerro, y ahí en una gran roca se puso a contar mientras María se escondía, en el sitio más previsible de todos, debajo de la cama de los tíos, en la recámara principal. Ahí estaba ella boca abajo, procurando no hacer ningún ruido, cuando de repente pudo ver un par de pies que se acercaban. Eran unos pies abultados y peludos, semejantes a los de un perro, pero desde luego mucho más grandes. La niña se quedó atónita. Criatura se apoyó en su rodilla, se inclinó y con sus manos levantó las sábanas para asomarse debajo de la cama y miró fijamente a la niña, quien pudo ver claramente el rostro de este ser. Era como un niño pequeño con los grandes ojos redondos, pero en vez de nariz boca, tenía el hocico de un perro, aunque el labio inferior parecía humano. Su cara era lampiña, pero el resto de la cabeza estaba cubierta por mismo que todo su cuerpo. Tenía un par de largas orejas colgantes, era pequeño y delgado, como un niño de 5 años. Lo más impactante es que este ser emitía sonidos, como si hablara en un idioma ininteligible. A pesar de todo no parecía amenazador, de hecho se veía bastante emocionado y amigable, como si tratara de convencer a la niña de que fueran a jugar. Por lo menos esa impresión le dio a la pequeña, que lo miraba entre incrédula y asustada. El ser seguía insistiendo hablándole a la pequeña. Como no obtenía ninguna respuesta, estiró una de sus manos con 3 dedos gruesos y tomó a la pequeña María por la muñeca. Ella pudo sentir el tacto de tibio de esa mano deforme. No puedo más, y comenzó a gritar asustada. Claudia, ven por favor. Gritó la niña. El duende la soltó de inmediato y parecía que trataba de calmarla. En ese momento se escuchó la voz de Claudia diciendo: ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? Y se escuchaba el tropel de ella acercándose a toda prisa. El pequeño duende giró un poco la cabeza, levantando un poco sus orejas para escuchar mejor. Se puso de pie y giró, dio un par de pasos y desapareció. Cuando Claudia logró sacar a la niña de su escondite, estaba lívida y paralizada de miedo. No respondió ninguna pregunta, sino al cabo de unos minutos que pudo recuperar la calma. Claudia no daba crédito a la historia, pero creía en sus palabras, por lo cual decidieron salir de la casa y sentarse en el escalón de la puerta principal. Después de un rato fueron al molino, regresaron y pese al miedo que sentían entraron a la casa y prepararon la comida, pues si bien el temor al ser era mucho, era más grande el temor a la paliza que les propinarían sus tíos si no estaba la comida hecha. Por eso las niñas no les contaron nada. A la semana siguiente, en el catecismo al que asistían todos los domingos en el templo de San Agustín, platicaron su anécdota con una de sus amigas y vecina de la misma calle, de nombre Corazón, a la que llamaban Cori, de 9 años, y ella les contó que a veces mientras dormía, sentía que algo pesado y tibio se echaba junto a ella, y una vez, fingiendo dormir, pudo ver que una silueta se acercaba y ella lo llamaba el niño perro, y agregó que nadie le creía lo que lo había visto, nadie excepto Chuya, una vecina de la calle de la Cruz. Era una jovencita algo extraña y reservada, tenía cierto grado de retraso mental, por lo cual a pesar de tener ya 14 años, su comportamiento era el de una niña de cuando mucho 10 años, y por esto era muy consentida por sus padres y casi no salía de su casa. Ella, les contó Cory, no mostró ninguna sorpresa cuando escuchó su historia, por lo que pensaba que no era la primera. 3 niñas hicieron el esfuerzo de ver a Chuya. No fue fácil, pues en aquel entonces la disciplina era muy estricta y no podían salir de su casa y andar de visita así nada más. Sin embargo, las niñas se las ingeniaron para ir a visitarla, y estando en su casa le preguntaron directamente acerca del niño perro, y ella impávidamente les contó que jugaba con ellos. ¿Entonces hay más?, preguntaron tímidamente las chiquillas, y Chuya les respondió con emoción que sí, que algunos eran diferentes en su forma, pero todos eran pequeños y jugaban con ella. Los descubrió una noche de lluvia copiosa, cuando ya entrada la madrugada, se despertó por el sonido de los truenos, se levantó asustada con la intención de ir a dormir con sus padres, como muchas veces lo había hecho, y se asomó por la ventana para constatar que la tormenta justificara su huida. Pudo ver el agua correr por los cristales de la ventana, cuando un rayo iluminó brevemente pudo ver un grupo de pequeños seres jugando bajo la lluvia. Tanta fue su extrañeza que no se inmutó por el trueno subsecuente, se quedó mirando, esperando a que un rayo iluminara la noche, y cuando esto sucedió, los vio de nuevo, se quedó ahí observando. La lluvia poco a poco se terminó, el cielo empezó a clarear, y Chuya, con sus ojos ya acostumbrados a la penumbra, vio claramente a los duendes jugar ahí en el corral, corriendo, saltando entre, hasta que despuntando el alba, se fueron. A partir de ese día la jovencita pasaba horas en el jardín muy temprano o en el ocaso esperando a los niños, les dejaba comida, les ofrecía leche y agua hasta que según sus palabras vinieron a jugar conmigo. Por eso casi no salía,
se la pasaba jugando con ellos y aseguraba que sus padres no podían verlos. Con esa increíble historia las niñas regresaron a sus casas, desconcertadas, un tiempo estuvieron atentas y asustadas, no lo volvieron a ver, y poco a poco conforme iban creciendo, se olvidaron del asunto y jamás contaron una palabra a los adultos. Años después, mientras María, que ya era una joven de 20 años, visitó a sus padres allá en el Salto Pueblo Nuevo, y platicando con su madre doña Isabel, esta le dijo, contenta que la había visitado, qué bueno que vienes, a mí no me gustaba visitarte allá en la casa de mi cuñada Santos, porque siempre que iba, veía un enano rondando por ahí y tu papá nunca me creyó, decía que estaba loca un enano. Preguntó María, si un enano con traje de perro, respondió doña Isabel sin dar más detalles y agregó, una vez que salí al pasillo a amamantar a uno de tus hermanos, y vi que por un lado entre el lavadero y el tambo de agua salió el enano y los estaba observando, estaba de espaldas a mí y lo vi bien claro, agazapado en el marco de la puerta, asomándose curioso a la recámara, donde todos estaban platicando, cuando de repente se cayeron unos trastos de la cocina y el enano se estremeció y se desapareció, Dios mío, qué cosa tan espantosa, por eso iba poco con ustedes, el enano siempre andaba rondando y a mí me daba mucho miedo. Al escuchar esta historia, María se quedó helada, recordó que un par de años después de lo ocurrido, fue muy sonado en barrio que Chuya se había ido de su casa, todos pensaron que a pesar de tener una mentalidad inocente, ella ya era toda una señorita y que no faltó el galán con el cual se julló y pocos les dieron importancia, aunque sus padres sufrieron mucho porque nunca supieron el paradero de su única hija, pensando que tal vez esta había sido llevada por los duendes y nunca más regresó, se estremeció pensando que habría sido de ella misma, hubiera aceptado jugar con el duende.